titulares. Buque estadounidense cierra operación en Manta para combatir pesca ilegal. Asamblea se prepara para debatir ley camisetazos. Comisión analiza enjuiciar a 5 ministros de Noboa. Alias Estimado quiere aceptar culpa para reducir pena. Investigación previa tras el crimen de 6 personas en Durán. Estado de emergencia en la Nueva Caledonia tras disturbios. Y en los deportes, Chelsea de Moisés Caicedo ganó y está a un paso de llegar a Europa League. Saludos cordiales televidentes, muy buenas noches. En un operativo por asociación ilícita ejecutado en 4 cantones de Manabí, se detuvo a 16 personas que pertenecen a la subzona Manabí de la Jefatura Preventiva de Control de Tránsito y Seguridad Vial y a la Comisión de Tránsito del Ecuador. Según las primeras diligencias, en la provincia, funcionarios policiales del Servicio de Tránsito estaban cometiendo actividades ilegales. Aquí iniciamos Noticias Oromar, emisión estelar. Actualidad nacional. 5 ministros fueron llamados a hablar del proyecto inmobiliario hecho en Olón, pero se excusaron o simplemente no asistieron a la comisión. La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles una moción para empezar a analizar los llamados a juicio político a 5 ministros del gabinete del presidente Daniel Noboa. Esto ocurrió luego de que los 5 funcionarios no acudieron a una convocatoria para continuar con el proceso de fiscalización del proyecto inmobiliario ECO en Olón, Santa Elena. El proyecto inmobiliario de momento suspendido está a cargo de la empresa Vinacin S.A. relacionada con la viña Balbonesi, esposa de Noboa. La primera convocada era la ministra del Ambiente Sade Fritzsche, que no envió ningún tipo de excusa o comunicación. Le seguía el ministro de Turismo Niels Olsen, que justificó su ausencia por encontrarse en vacaciones. También fue llamada la ministra del Interior Mónica Palencia, que aunque había comunicado a la comisión de manera informal que estaba en camino, nunca llegó. Tampoco fue el ministro de Defensa Giancarlo Lofredo, que en principio notificó que asistirá, pero a última hora se excusó porque tenía que cumplir labores propias de su gestión. Por otra parte, la comisión no dio paso a la intervención de un equipo del viceministro de Obras Públicas que se proponía que actúe en reemplazo del titular de esa cartera de Estado, Roberto Luque. En ese contexto, el asambleísta del Partido Social Cristiano Carlos Vera Mora recordó que no es la primera vez que los ministros dejan plantado a la comisión para hablar del tema Olón. Por eso, la propuesta es que se empiece a analizar un llamado a juicio político. Agradezco el respaldo del asambleísta Acuña y acojo el planteamiento del mismo respecto a que se haga extensiva también el procedimiento que se ha planteado dentro de mi moción, que ya la voy inmediatamente a proceder a plantear por escrito para efectos de que la ministra del Interior también sea en el mismo tratamiento hecho el procedimiento correspondiente. El procedimiento es que la comisión informará al CAL sobre la inasistencia y la falta de entrega de información. Esta instancia determinará si existe aún tiempo para que los ministros entreguen lo solicitado o se da paso al enjuiciamiento. Al final, la presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Victoria de Sintonio, explicó que volverá a convocar por tercera vez a los funcionarios para el próximo 23 de mayo. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. El movimiento Construye solicitó a la Fiscalía investigar a José Serrano y a Pedro Solines, ex altos funcionarios del gobierno de Rafael Correa, por supuesta recepción de sobornos. El exministro del correísmo José Serrano y Pedro Solines, ex superintendente de bancas, serán sometidos a investigación. Este miércoles, dirigentes del movimiento Construye realizaron el pedido ante la Fiscalía. La solicitud llega tras presentar una noticia criminis, es decir, una información o insumo entregado a la Fiscalía sobre 2 presuntos delitos cometidos por delincuencia organizada y cohecho. Según Construye, la noticia criminis se desprende del testimonio entregado por Diego Sánchez, un ecuatoriano considerado como testigo
testigo clave en el juicio contra el excontralor del Estado, Carlos Pollitt, en los Estados Unidos. En la declaración de Sánchez se asegura que entregó supuestos sobornos a Serrano, quien se desempeñó como presidente de la Asamblea Nacional y ministro del Interior durante el gobierno de Rafael Correa. En el juicio, Sánchez afirma tener amigos poderosos como Pollitt y Serrano y asegura que a ambos les pagó sobornos. Es necesario que el señor Diego Sánchez comparezca aquí en el país y le explique cuál delito cometió con el señor Serrano y por qué lo cometió y en dónde lo cometió, si fue en Ecuador, si fue en Estados Unidos, precisamente para que en el marco de que la Fiscalía estadounidense coopere con nuestra Fiscalía se pueda llegar a la verdad. Mientras otros están poniendo en las pantallas a prófugos de la justicia, nosotros con nuestro grupo de asambleístas y bancadas estamos denunciando a quienes han sido compadres y que en ese compadrazgo ha habido develaciones en la Corte de Miami respecto a los sobornos y los actos de delincuencia organizada que han realizado en el exterior. Otro de los exfuncionarios a investigar será Pedro Solines, actual alcalde de Milagro, quien cuando fue superintendente de bancos era parte también de la trama de corrupción. La Fiscalía General del Estado informó que abrió una investigación previa por presunto asesinato luego de conocer sobre la muerte violenta de 6 personas y otras 6 heridas en la ciudadela Abel Gilbert de Durán, en Guayas. Además, la institución indicó que se coordinan diligencias con la DINASEP. El ataque armado se registró la noche del martes 14 de mayo en una fiesta de cumpleaños. 2 locales que funcionaban como clínicas de rehabilitación de drogas fueron clausurados en el suburbio de Guayaquil. En el primer allanamiento se encontró un lugar en el que se brindaba la atención a personas sin la debida autorización. Incluso se dijo por parte del director que se cobraba apenas $150, pero en un tarifario publicado en la misma sala se leía que alrededor de $1.000 eran necesarios para someterse al tratamiento. En este caso específico, el Amanecer de Dios, con un contexto de ayuda religiosa, 9 jóvenes a la fecha, pero según inteligencia teníamos alrededor de 23 jóvenes, en donde por un promedio de $1.000 costo de ingreso, alimentación, eran utilizados sus familias para una supuesta rehabilitación. Lamentablemente aquí encontramos gente que como expendedora o consumidora utiliza estos centros. Hay una observación todavía, se están observando y están viendo a ver si... Pero los papeles los tengo en regla aquí también. ¿Cuántas personas en total están aquí? Como 10, 11 personas nada más. ¿Sí? ¿Cuánto se cobra? Yo cobro 150, 100. Sin embargo, los vecinos de la 26 y la S dieron testimonios favorables a la gestión que el director del centro ha aplicado con jóvenes del sector. Mi hermano estuvo aquí, yo le pido agradecer al director. Y yo ¿Recuperó? Sí, se recuperó, gracias a Dios. Igual él sigue viniendo a compartir. En el segundo allanamiento en la 24 y la Q se encontró otro lugar con una cantidad mayor de internos. La policía investigó los antecedentes de cada uno, pues muchas veces estos lugares son utilizados para esconderse de la ley. Una madre se mostró en desacuerdo con la clausura del lugar. Se ha recuperado porque mire, está mi hijo, así no era un esqueleto en la calle, dormía en la calle, se drogaba en la calle. Y ¿Qué tiempo tiene? Él ya tiene 1 año y sin embargo lo tienen aquí ayudándolo. Y esa es la angustia que todavía necesita ayuda. Necesita ayuda, joven. Tenemos que pedirle al gobierno que por favor le dé ayuda a todas las personas, personas de tercera edad, niños menores de edad, estaban drogándose en las calles y este señor le daba la mano. No tiene permiso, ayúdenlo pues, ayúdenle. Ese señor con los propios esfuerzos de él ha ayudado a estos jóvenes. Entonces tenemos que darle la ayuda como gobierno a todas las personas. Ustedes periodistas no se queden callados y denle la apertura a este hombre que ayuda a los pobres chicos. Al final los internos fueron enviados a su casa. El tratamiento se pondrá a prueba, pues al salir a la calle la tentación de consumir será más fuerte. Los locales fueron clausurados, aunque sus gestores aseguraron que harán todo lo posible por reunir la documentación y acceder a las autorizaciones para operar legalmente. Cristian Arias, Noticias Oromar. La fiscal Diana Salazar habló sobre la presentación de nuevas causales para el juicio político en su contra en la Asamblea Nacional. Primero
fiscal general. Y el fiscal general, por supuesto, era el doctor Galo Chiriboga, un fiscal que en su momento fue, en primer lugar, embajador en España del correísmo y luego vino a cumplir las órdenes de su jefe. Ese es el nivel a lo que nos vamos a enfrentar. Por una parte es bueno, es una ventaja, porque no tienen ningún sustento. Como no pueden con las 13 causales, bueno, añadamos unas 2 más, como para hacer un poquito más interesante el show. Eso es lo que se está tratando en la Asamblea hoy mismo. Y además, que ayer quedó en claro que la Asamblea tiene únicamente atribuciones de control político, no en lo procesal. Y las 13 causales es sobre casos, por ejemplo, del abusador, del sentenciado por abuso sexual, que por qué le hemos seguido este caso. De eso, ese es el centro del juicio político, y que no es otra que buscar la impunidad, porque durante estos 5 años no han logrado controlar a la Fiscalía como han estado acostumbrados, por lo menos 10 años atrás, para tener el control de la política. La asambleísta del correísmo y presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, respondió al pedido de la Fiscalía sobre la solicitud de información acerca del paradero del ex legislador y prófugo de la justicia, Ronnie Aliaga. Aguirre afirma desconocer dicha información y explicó que, al igual que los demás integrantes de la mesa legislativa, recibió un correo electrónico de Aliaga a sus cuentas institucionales con el pedido de comparecencia. Escuchemos. Yo ayer, en horas de la noche, le respondí a la señora fiscal general de manera inmediata, informando que yo desconozco el paradero del señor Ronnie Aliaga. Le he informado que los 9 comisionados recibimos el mismo correo a la misma hora, que sería adecuado que la fiscal les pregunte a los 9 comisionados si es que tienen algún tipo de comunicación con Ronnie Aliaga. Y mis dispositivos, así como los dispositivos de los 9 asambleístas, si es necesario, estar a disposición de que la Fiscalía realice cualquier investigación. En otro tema, el ex defensor del pueblo, Freddy Carrión, salió de la cárcel 4 de Quito en horas de la mañana de este miércoles, luego de cumplir 3 años de privación de libertad de manera preventiva por un caso de abuso sexual en que no existió una sentencia ejecutoriada. Ayer martes, su boleta de excarcelación fue emitida por 3 conjuezas de la Corte Nacional de Justicia. Bueno, han sido 3 años de una injusticia cruel, inhumana. A una persona inocente la tuvieron presa durante 3 años. Hoy para la justicia es una bofetada salir con prisión preventiva sin una sentencia ejecutoriada. Seguiremos luchando, esto no ha terminado, porque seguiremos luchando y demostrando todas las ilegalidades, irregularidades, las violaciones. No podemos permitir que en un país constitucional, en un país, pueda imperar la injusticia y la venganza personal, porque esto no se tradujo más que en una venganza. No se respetaron ningún tipo de procedimientos, ningún tipo de los derechos que en la Constitución lo establece. Es lamentable que sigamos en una justicia prostituida, en una justicia corrupta. Corrupción. Pasamos a hablar del caso Metástasis. A 20 días de que la Fiscalía presente su acusación, 10 de los 52 procesados solicitaron acogerse a un procedimiento abreviado. El próximo 3 de junio, la fiscal Diana Salazar presentará ante el juez Felipe Córdoba el dictamen sobre el denominado caso Metástasis. La funcionaria decidirá cuántos de los 52 procesados acusará y pedirá que sean llevados a juicio. Además, la investigadora también podría abstenerse de acusar a parte de los procesados. Y en ese caso, el magistrado tendrá que dictar el auto de sobreseimiento. Pero también Salazar tendrá que evaluar los pedidos hechos por 10 procesados en la causa, a través de escritos presentados por sus abogados. Estas personas han demostrado su interés de aceptar el delito y obtener una pena reducida a través de un procedimiento abreviado. Según el Código Orgánico Integral Penal COIP, el procedimiento abreviado es un juicio rápido en el que los procesados admiten el cometimiento del delito, por el que son señalados y a cambio reciben una pena menor. Si bien son los procesados quienes lo han solicitado, legalmente este tipo de procedimientos debe ser propuesto por la Fiscalía, entre la audiencia de formulación de cargos y la preparatoria de juicio. Además, debe ser aceptado por el juez Córdoba.
Señalar que la reducción de la pena dependerá de una negociación entre la Fiscalía y los procesados. En esas conversaciones se tomarán en cuenta los hechos imputados y admitidos. En el caso Metástasis, la Fiscalía investiga una estructura delincuencial organizada encabezada por el narcotraficante Leandro Norero, alias El Patrón. Desde la prisión Norero, conversó con abogados, policías, funcionarios públicos, jueces, fiscales, socios y otros personajes con influencia. Su objetivo era buscar impunidad para él y su familia a cambio de sobornos y la planificación de atentados y amenazas. Entre los imputados que han solicitado someterse al procedimiento abreviado está Eli Biangulo, alias Estimado, además de policías, jueces, servidores públicos y judiciales. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Con esta información damos paso a unos breves consejos comerciales, no sin antes recordarles que más adelante inicia BLN a través de nuestra pantalla. El megacampo de batalla está listo para recibir a los Vengadores y Fantásticos. No se lo pierdan, ya regresamos con más. Quédense en nuestra sintonía. Actualidad nacional. Estamos de vuelta con temas legislativos. La Asamblea Nacional se prepara para tratar en segundo debate el proyecto de ley que sanciona a los legisladores que se cambien de organización política. La legislatura se propone discutir en serio un tema que ha sido parte de la historia del quehacer político y que avergonzaba tristemente su actuación, el cambio de camiseta o camisetazo que se venía dando desde que regresó la llamada democracia, el transfugismo político, denominación atribuida a aquellos representantes que traicionando a sus compañeros de bancada se apartaban alegremente de las organizaciones que los auspiciaron. Esa es la figura que se quiere sepultar. El martes pasado el Pleno llevó a cabo el primer debate para reformar el artículo 115 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En la actualidad se contemplan 7 causales: terminación del periodo para el que fueron electos, renuncia, destitución conforme al trámite previsto en la ley, revocatoria de mandato, sentencia penal condenatoria ejecutoriada, abandono de cargo y muerte. A esto se sumará la nueva causal: expulsión del Parlamento a quienes se desafilien o se cambien de partido político, los que protagonicen los llamados camisetazos. La propuesta nació luego de las bajas sufridas a las bancadas de Revolución Ciudadana y del Social Cristianismo, cuyos ex correligionarios se cruzaron, orondos y lirondos, a la bancada oficialista. Y esto del camisetazo también es parte de una es corrupción política. Entonces surge otro dilema en el que se dice que los integrantes de una organización política se convierten en alzabrazos. Ellos dicen en cambio que son orgánicos y que se acogen a la firma de un plan político que se debe respetar a rajatabla. Si la mayoría del bloque decide algo que de pronto por coincidencia o por ciertos detalles yo no estoy a favor, yo igual voto a favor porque pertenezco a un grupo político. La versión de quienes se oponen a la destitución de los que se cambien de partido sostienen que esta pretendida disposición vulnera los derechos a pensar diferente. La idea de sancionar con la destitución a los bailarines políticos ha puesto a temblar a quienes realizan estas tradicionales prácticas al interior del legislativo. En el segundo debate estarán de seguro en otro merengue. Por otro lado, la justicia de Argentina difirió la audiencia que definirá la extradición de Hernán Luque, investigado en el caso Encuentro. La audiencia en que se iban a escuchar los alegatos de la defensa de Hernán Luque Lecaro, investigado en el caso Encuentro por presunta delincuencia organizada en un esquema de corrupción en empresas públicas, y también los argumentos de Ecuador, fue diferida. La diligencia en Argentina estaba prevista para el 14 de mayo en el marco de la solicitud de Ecuador para la extradición de Luque, quien fue detenido en Buenos Aires el pasado 8 de febrero, pero la jueza a cargo en ese país aplazó la audiencia para el 16 de mayo. En este caso también está procesado Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, y según la Fiscalía ecuatoriana, la organización tenía influencia en empresas como Cenel, Banecuador, Aduanas y otras.
Recientemente, la fiscal Diana Salazar informó en una comparecencia en la Asamblea que la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en nuestro país sería entre el 16 y 17 de mayo. Sin embargo, por pedido de las defensas de 2 de los procesados, se dispuso que la diligencia se lleve a cabo el 26, 27 y 28 de junio. La funcionaria fue cuestionada por falta de acción para acelerar la extradición de Luque. No obstante, aclaró que eso es competencia de la Corte Nacional y de la Justicia Argentina y reconoció que mientras Luque no esté en Ecuador, el proceso penal no podrá continuar, ya que el delito de delincuencia organizada no puede ser juzgado en ausencia del implicado. Tania Loor, Noticias Oromar. Y luego que Selec solicitara $580 millones a Sinohydro por una parte de las fallas en la construcción de la central Coca-Cola Sinclair, la empresa china respondió pidiendo compensaciones económicas. En el marco del arbitraje internacional de la Corporación Eléctrica del Ecuador, Selec, contra Sinohydro por las fallas en la construcción de la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, la empresa china respondió con una reconvención, algo parecido a una contrademanda. De esa manera, Sinohydro solicita a Selec compensaciones económicas por penalidades debido a demoras en la excavación de la tubería de presión 2 y por el retraso en la puesta en operación de la línea de transmisión de 500 kilovatios que conduce la electricidad de la central a los hogares. Las quejas de Sinohydro, filial de la gigante Power China, surgen tras un reclamo por $580 millones presentado por Selec como compensación por una parte de los múltiples defectos en la construcción. El arbitraje se lleva a cabo en la Corte de la Cámara de Comercio Internacional y hasta el cierre de este informe se desconoce el monto que Sinohydro estaría solicitando a Selec. La central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair es la más grande del país, pero debido a las fallas que incluso han sido verificadas por la Contraloría, no funciona al 100%. Tania Loor, Noticias Oromar. Un buque de Estados Unidos se encuentra en Ecuador para cerrar la operación Escudo del Sur en Manta, que busca combatir la pesca ilegal. Hasta el puerto de Manta llegó el buque estadounidense Munro para cerrar la operación Escudo del Sur. A bordo de este barco hay 34 oficiales, 124 tripulantes y 3 civiles. Esta embarcación llegó el 14 de mayo y se va este jueves 16. Una operación multinacional para monitorear la alta mar y ampliar la conciencia del dominio marítimo para prevenir la pesca ilegal. Esta operación ha ocurrido anualmente durante los últimos 3 años, entonces no es nada nuevo, pero lo que sí es nuevo es que nosotros, los Estados Unidos y la República de Ecuador, ha firmado y en febrero de este año Ecuador ha ratificado nuestro acuerdo bilateral sobre los asuntos y relaciones marítimos entre los dos países. Según ese acuerdo, funcionarios ecuatorianos pueden abordar buques estadounidenses para participar como observadores en los patrullajes. Es así que por primera vez, un observador de la Armada del Ecuador participó en esta operación. Trabajando junto con este agente a bordo de la Armada de Ecuador, el buque Munro realizó 16 inspecciones y 2 de esas inspecciones a bordo fue embarcaciones pesqueras con bandera ecuatoriana en alta mar. Pero, ¿qué pasa con las personas que son detenidas en alta mar por pesca ilegal? Por ejemplo, si identifican a un buque que está en el área de las aguas de Panamá, entonces ellos van a las autoridades panameñas para que ellas decidan qué hacer bajo su jurisdicción y sus reglas. El origen de este barco se debe a Douglas Albert Munro, quien fue miembro de la guardacostas de los Estados Unidos y sigue siendo el único oficial en haber recibido una medalla de honor. Mirly Macías, Noticias Oromar. La capital manabita Portoviejo busca el récord Guinness con la preparación del biche más grande del mundo. Fabián Santana nos cuenta cuándo se realizará este tradicional plato. ¿Conoces el vocablo ancestral iche? Significa maní, y este grano es el que le da sabor a la suculenta gastronomía manabita, como ceviches, corviches o biches. Y justamente con el biche más grande del mundo, este sábado 25 de mayo, Portoviejo busca el récord Guinness en el Parque Las Vegas.
Los ingredientes para preparar el biche, la sopa emblemática de la provincia de Manabí, son pescado, maní, plátano, frijoles, cebolla, cebollín, pimientos, ajos, entre otros. Para cocinar 2.000 kilogramos de biche, 250 personas, entre expertos culinarios, cocineras ancestrales y ayudantes, utilizarán una olla gigante de 3 por 5 metros de diámetro y 1 metro de alto, y más de 1.500 kilogramos de ingredientes. Habrá 2 momentos cumbres. El primero, cuando se haga el pesaje de la olla, y el segundo y más importante, cuando se distribuya por completo el delicioso biche a los presentes. Con lo cual, un equipo de adjudicadores oficiales de récord Guinness entregarán la certificación a la ciudad. Este sería el segundo récord Guinness en gastronomía de Ecuador. El primero lo obtuvo en el 2017, con la preparación del locro más grande del mundo. Fabián Santana, Noticias Oromar. Nos separamos nuevamente por unos segundos, pero usted quédese en nuestra sintonía porque en pocos minutos inicia el reality más visto del Ecuador, BLN, la competencia. Todo está listo para el espectáculo de esta noche. Enseguida volvemos, no cambie de canal. ...21 horas con 46 minutos. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, presentó un análisis a su primer año de gestión en el Cabildo porteño. Para mí lo más importante, viniendo de la administración privada, del sector privado, lo más importante es ordenar la casa en la parte administrativa, ordenar los números. A pesar de esta chirez no hemos tenido problemas con nómina, gracias a Dios, ni con proveedores impagos. Eso sí, nos han dado la mano increíblemente. Ha sido duro, pero lindo, una responsabilidad maravillosa. No hemos podido ejecutar todo como hemos querido en el primer año, pero hemos ejecutado, hemos avanzado, más que todo hemos ordenado la casa. Tenemos una hoja de ruta bien clara que la vamos a cumplir. Tras una sentencia de la Corte Constitucional, el Banco Central del Ecuador bloqueó temporalmente 22 millones en bonos internos pagados a los hermanos Bucaram Albas. El problema radica en que los valores ya fueron vendidos a inversionistas. El Banco Central del Ecuador informó que tras una sentencia de la Corte Constitucional que pide al Ministerio de Finanzas recuperar 22 millones pagados a los hermanos José, Elías y Juan Bucaram Aibas mediante bonos de deuda interna por un lío de tierras, bloqueó temporalmente dichos papeles. El problema radica en que los bonos en cuestión ya fueron vendidos en el mercado de valores a inversionistas. En este contexto, el BCE reconoció no ser parte procesal del caso, pero justificó la decisión de bloquear los papeles temporalmente en que fue notificado con la sentencia de la Corte Constitucional el 24 de abril y que en ella ordenó que se adopten todas las medidas necesarias para evitar la disposición de los valores. El organismo financiero además resaltó está realizando todas las gestiones para proteger la propiedad de los actuales tenedores que compraron los valores, sin conocer el origen de la dación en pago realizado por el Ministerio de Finanzas. Cabe recalcar que se desconoce si los inversionistas que compraron los bonos recibirán sus pagos de rendimientos y de capital. Recordemos que los hermanos Bucaram Aibas presentaron en mayo de 2021 un recurso de habeas data en contra del Ministerio de Agricultura para que les den la titularidad de las tierras en la isla Palo Santo, pues aseguraban que le pertenecían a su padre, pero el extinto Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización las expropió en 1985 y en menos de 2 meses, es decir, en julio de 2021, una corte local de Los Ríos le dio la razón. Así la Corte dispuso entregarles estas tierras a los Bucaram Aibas y suspender las concesiones a camaroneras que operan en el área. Además, la Corte local obligó al Ministerio de Agricultura a indemnizar a los hermanos con 22 millones de dólares. De ahí que la Procuraduría y las 9 camaroneras que hoy operan en las tierras mencionadas interpusieron acciones de protección ante la Corte Constitucional. Ya para el 18 de abril de 2024, un fallo de dicho organismo finalmente le dio la razón a las camaroneras y a la Procuraduría, con lo que anuló lo dispuesto por la Corte local de Los Ríos a favor de los Bucaram Aibas. María José Pino Argote, Noticias Oromar. El primer desembolso de 59,3 millones de dólares de un crédito que bordea los 88 millones fue entregado por Canadá a Ecuador para la transición energética. Dicho crédito, suscrito por ambos gobiernos el 5 de marzo pasado, fue entregado a 10 años plazo. Según el gobierno ecuatoriano, el préstamo tendrá un impacto positivo en las comunidades indígenas aisladas que a menudo dependen de combustibles fósiles para generar energía.
Cambiamos de tema porque es momento de tomar contacto con Daniel Moreira, quien nos trae novedades de un nuevo hecho violento registrado en la ciudad de Manta. Adelante, compañero, te escuchamos. Buenas noches. ¿Qué tal, Tania? Muy buenas noches y amigos televidentes. Nos encontramos en la parroquia Eloy Alfaro, donde en estos momentos ya el cuerpo de la víctima, que hace pocos minutos se registró una balacera en el barrio San Pedro de la ciudad de Manta, donde un hombre fue asesinado a tiros cuando estaba en camino a su vivienda. En el lugar se escucharon varias detonaciones. Cuando salieron los curiosos, lo trasladaron a una casa de salud donde los médicos solo manifestaron el deceso. Agentes de criminalística acudieron al lugar de los hechos para recabar los indicios pertinentes que da a este nuevo atentado a bala. El cuerpo de la víctima en estos momentos, el carro de medicina legal lo está trasladando hacia el Instituto de Ciencia Forense. Con esto suma 122 muertes violentas en lo que va del año en el distrito Manta, Montecristi y Jaramijó. Hasta el momento la Policía Nacional no se ha manifestado sobre este nuevo atentado a balas. Con esta información nosotros volvemos contigo, Tania. Continúa con más información. Gracias, Daniel. En nuestras próximas emisiones tendremos más detalles de este suceso. Ahora les contamos que en la provincia del Oro, 3 sujetos, entre ellos un menor de edad, fueron capturados por la Policía Nacional tras robar en un bus urbano en el cantón El Guabo. A los individuos incluso no les importó tocar de manera indebida a las mujeres para quitarles sus pertenencias. Este hecho delictivo quedó registrado en la cámara de seguridad de la unidad de transporte, donde es posible observar cómo una señora abraza a sus hijos tras lo ocurrido. Y luego que delincuentes asaltaran un local comercial en la bahía de Guayaquil, la policía dio respuesta ejecutando un operativo de control. El asalto y robo a un local desató la alarma en la bahía. ¿Cuántos comerciantes se sienten expuestos y obligados a trabajar en medio del peligro de ser asaltados y que lo adquirido se pierda en un 2x3? La policía, por su parte, montó un operativo para dar seguridad, aunque a las 8 de la mañana no hay la concurrencia habitual. Se ha realizado este operativo para reforzar lo que es la presencia policial y evitar algún tipo de acto ilícito que se cometa nuevamente. Para los comerciantes la medida es insuficiente, momentánea y pasajera. Exigen un cambio de estrategia, pues muchas veces se endeudan para hacer su stock y temen que el esfuerzo de su trabajo sea arrebatado por la delincuencia. Por la delincuencia que la gente no concurre acá. No concurre porque se siente insegura, 100%. Si usted consulta a un peatón o lo ve en la bahía, en horas de compra, en horas de venta, lo ve que anda asustado con el celular cuidándose, y el que no sabe le robaron, porque las bandas están aquí trabajando, robando, mejor dicho, todo el día, desde las 9, 10 de la mañana hasta las 4, 5 de la tarde. Y existen grupos muy bien identificados. Si no se logra desarticular a los grupos delictivos que operan acá en la bahía, podría terminar así, sin compradores y sin ventas. En Guayaquil, Cristian Arias, Noticias Oromar. Dos personas perdieron la vida y otras 23 resultaron heridas en un accidente de tránsito en el kilómetro 14 de la vía Quevedo-Santo Domingo en el sector El Cóngoma. Cerca de las 5 de la mañana, el bus que transportaba pacientes de diálisis habría perdido pista y caído a una zanja a un costado de la carretera. Hasta el punto llegó personal especializado para atender a los heridos, quienes fueron trasladados hasta una casa de salud para su atención. Un vehículo de carga pesada habría perdido los frenos cuando descendía por una carretera empinada en Ambato, provincia de Tungurahua. A su paso chocó con una volqueta de la prefectura, una ambulancia y 6 carros más. El siniestro causó la muerte del conductor del automotor y dejó 6 heridos. Además, se reportaron cuantiosos daños materiales.
En la provincia del Guayas, un violento choque se produjo la madrugada de este miércoles en el sector de La Puntilla, en San Borondón. Un vehículo se detuvo frente a una luz roja, pero se quedó estacionado de manera imprudente en un lugar poco visible y no continuó su marcha. Otro automotor que venía detrás a gran velocidad se impactó violentamente, ocasionando graves daños materiales. Por fortuna no se registraron víctimas mortales. Ambos carros fueron llevados a los patios de la Comisión de Tránsito del Ecuador. De esta manera, Tania, nos despedimos. Así es, gracias por su sintonía. Mañana más información. Buenas noches. De inmediato, el señor de los realities viene BLN.